Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente un privilegio estar acá compartiendo estas reflexiones desde la experiencia salvadoreña. Un agradecimiento muy particular al Colegio de Abogados, a los organizadores, a don Jeffrey, a don Federico Campos. Un saludo especial también para don Jordi Ferrer, para doña Carmen Vázquez, también un privilegio conocerle, y a los distinguidos compañeros, colegas, tanto costarricenses como extranjeros que nos visitan acá. Bueno, digo nos, porque le tengo muchísimo cariño a mi segunda patria, Costa Rica. Y es que el vínculo de los salvadoreños con Costa Rica es bastante fuerte. El general Cañas era salvadoreño, don Federico García Flamenco, igualmente otro salvadoreño. Hay muchos vínculos importantes de los salvadoreños en Costa Rica. Mi padre estuvo exiliado aquí también en el 1944, así es que para mí venir a Costa Rica me llena de muchas emociones. Y sobre todo también con los vínculos académicos y de amistad y de hermandad con muchos amigos y colegas. Bueno, el tema que voy a abordar es sobre los problemas de la prueba de los hechos en segunda instancia en el proceso penal a partir de la experiencia salvadoreña. Nosotros en América Latina, y creo que Europa no escapa de esto, estamos muy acostumbrados a que la ciencia, la academia, la jurisprudencia, el derecho, se estructuren a través del razonamiento deductivo. Pero el razonamiento inductivo fue olvidado hace 20 siglos, ¿verdad? Dejado atrás, incluso en el organón de Aristóteles, porque como las respuestas en el razonamiento inductivo podían ser así o podían no ser así. Entonces se concentró más en el razonamiento deductivo. Y así en la academia, primero construimos las grandes teorías y el caso lo traemos como ejemplo, que encaja perfectamente en la construcción teórica. La ciencia de igual manera, la jurisprudencia, bueno, nuestros códigos, nuestras leyes, la codificación regula todos estos supuestos y de ahí, de esa regulación general, se va a los casos concretos. Los ingleses, y especialmente en el caso de los estadounidenses, más bien razonan de diferente manera. El razonamiento, tanto en las aulas universitarias como en la ciencia y en la jurisprudencia, es a partir del método de casos. Tenemos los casos líderes, de los que ayer, se han citado en estas jornadas algunos de estos casos. Baldomero citó algunos importantes, y a partir de esos leading cases o de casos líderes se generan esos precedentes y que van desde el razonamiento, desde la premisa particular, se extiende y se vuelven vinculantes para todos. No creo que tenga las destrezas para abordar el tema a partir del método de casos, pero sí por lo menos plantear algunos problemas en estos 20 años de la judicatura penal en la que he ejercido, a partir de algunos casos para que nos sirvan a reflexionar. Y traigo inicialmente 4 casos que he resumido de esta manera. El primer caso: a las 8 de la noche, 2 jóvenes en bicicletas se desplazan por una residencial. Se detienen frente a un joven sentado en unas gradas, uno saca un arma de fuego corta, le dispara y lo mata. El único testigo es un señor que repara un camión a 20 metros del lugar, quien le informa a los policías, quienes llegaron a los 10 minutos, y les dice que solo vio que fueron unos ciclistas. La policía hace un rastreo de la zona
y a unos 800 metros venía un ciclista de visitar a su novia. Los policías lo retienen, le pide que los acompañe al puesto de policía. El señor, testigo, inicialmente no lo reconoce, pero luego en la investigación lo reconoce por fotografías y luego en fila de personas. El joven niega su participación y dice que es un error, y al confrontar al testigo en la vista pública, el señor lo acusa de haber sido él el autor del homicidio. No hay otra prueba sobre la autoría, y el tribunal, por mayoría, lo condena a 10 años de prisión. Solo con la versión de este testigo. El caso 2. Una adolescente, acompañada de su novio, denuncia a su padre de haberla tocado, besado y violado desde los 9 años de edad. El peritaje dice que presenta rupturas antiguas en himen y da un relato al médico forense. Su padre es detenido. Ante la psicóloga forense, trabajadora social y psiquiatra forense, se retracta de no ser cierta la denuncia. Afirma ante los otros peritos que su novio era pandillero y que él la obligó a denunciar a su papá por temor a que su papá lo denunciara por andar con un pandillero, por ser pandillero. La joven no comparece al juicio. En base a la referencia que le dio al médico forense, la jueza lo condena al padre por violación agravada continuada y agresión sexual agravada continuada a 42 años de prisión. Caso 3. La policía hace una investigación en una estructura de pandillas. Realiza una captura de unos 60 implicados. Entre ellos está un jugador federado de la selección de balonmano que ha participado en torneos internacionales en México, República Dominicana, Centroamérica. Presenta constancias y diplomas que acreditan que es deportista federado y acredita también sus participaciones. En la audiencia preliminar, el fiscal afirma a la juez que él es el gatillero de la clica. La clica es la estructura, la célula de pandillas, y el gatillero es el que dispara. Pero la jueza le propone un procedimiento abreviado, ya que ve que es un deportista, tiene un montón de credenciales. Inicialmente en la audiencia le ha dicho que no le cree que sea pandillero y que porque está ahí. Entonces, él le ofrece el abreviado, el acusado acepta y sale libre con trabajos de utilidad pública. Salió libre en la audiencia preliminar. En la noche, unos 20 pandilleros lo visitan a su casa, porque él vivía en la zona de pandillas, y le dicen que nadie podía jactarse de ser pandillero sin serlo, y que o se brincaba la pandilla o lo mataban. Esa madrugada, el joven huyó con su esposa e hijo a un país vecino. Estamos hablando aquí de un plea bargaining, de un procedimiento abreviado, antes de ir a la etapa del juicio. Este es un caso viejito, que también aquí he escuchado en las noticias que hay un caso parecido a este. Es un caso de fraude financiero de captación ilegal de fondos públicos, con el código derogado del 74, y se sometió a jurado. La Fiscalía explicó su acusación, presentó las pruebas sobre cómo se obtenía el dinero del público y cómo fue llevado a Estados Unidos y finalmente a Islas Caimán. La defensa trató de refutar las pruebas con sus argumentos. El acusado, en su última palabra, mostró arrepentimiento y le pidió al jurado misericordia. El jurado lo absolvió por unanimidad. Entonces tenemos 4 casos distintos en los que, como bien ha dicho Jairo, ¿verdad?, tenemos problemas de valoración de prueba, y donde el profesor Beltrán, desde hace bastante, pues nos ha insistido, al menos en El Salvador, hace 20 años que llegó a la escuela judicial, pues nos dejó esta semilla, esa inquietud sobre el razonamiento probatorio, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de razonamiento. Ahora, ¿es posible controlar esas decisiones en segunda instancia por medio de apelación? Es posible ir al juicio de los hechos, y de esto pues es lo que vamos a hablar a partir de esos 4 casos. Vamos inicialmente pues a distinguir entre modelo y sistema, porque estamos influenciados
por una serie de modelos con las reformas, las distintas reformas. Entonces, quizá un primer punto, distinguir cuando estamos hablando de un modelo y cuando estamos hablando de un sistema. Un modelo es un prototipo ideal al que aspiramos llegar. Vemos a los galanes de Hollywood, ¿verdad? A Matthew McConaughey con su abdomen, su six-pack perfecto, y él dice que hace 200 o 400 abdominales antes del desayuno, con razón está así. Y el tipo de nuestra historia dice, porque si él las hace, ¿por qué no las puedo hacer yo? Cuando ya lleva su tercer día de abdominales, antes del desayuno, pum, se le salta el ombligo y se le encarcela. Tenemos una hernia umbilical ahí, entonces dice, no, mire, yo no puedo seguir haciendo esto. El médico le dice, no, ya no siga haciendo abdominales. Bueno, intenta hacer piernas, brazos, seguir la dieta HSLM, hartar solo la mitad, para mantener la figura y parecerse un poquito al modelo. Pero lo que ocurre es que su sistema ya no da para tanto. Su sistema no da. Entonces el sistema es la realidad. El modelo es a lo que aspiramos ser. Y de ahí que se han implementado en nuestro país una serie de reformas con distintos afluentes con distintos modelos, y eso han venido a enredar el sistema normativo e institucional. Esta realidad jurídica está integrada por normas y la jurisprudencia, pues que deciden los tribunales superiores, los altos tribunales, las instituciones que la integran. Nuestro Ministerio Público es como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Son tres divinas personas en un Ministerio Público. Está la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, y las tres integran el Ministerio Público. Es decir, las constituciones, las normas y las instituciones tienen su propia, son parte de esa realidad, y las reformas, obvio que hay que ajustarlas a eso, porque hacer reformas constitucionales cuesta más. La praxis, eso quizás es lo que más cuesta. Quizás lo que más cuesta. Al menos en materia penal se usa el FASTER para los expedientes. Parece una tontera. Y la gran resistencia al uso del FASTER por la desconfianza. Y como la Ley Orgánica Judicial dice que los expedientes deben de estar cosidos y foliados, el cosido se usa incluso en la Sala Constitucional, nuestra sala, los procesos de habeas corpus, amparos e inconstitucionalidades, ahí está la ordenanza, cosiéndolos con aguja e hilo. Ahí todavía. Es decir, las praxis cuestan modificarlas. Y finalmente la cultura jurídica que pesa. De ahí pues que nuestro paisito, El Salvador, el pulgarcito de América se le dice, ha tenido influencia, obvio, de Europa continental, inicialmente con la ley de enjuiciamiento criminal, posteriormente en los años 70 hubo una reforma importante con una idea francesa, separando instrucción y plenario, y aunque ya está derogada, ya están derogadas la ley de enjuiciamiento criminal nuestra de 1908 y la del 74, siguen teniendo su peso en muchas instituciones. El otro afluente nuestro es el anglosajón americano, el estadounidense. Tenemos la figura del habeas corpus, el jurado, y la figura de la inaplicabilidad o control difuso. En la década de los 90, con el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que se desarrolla en el Cono Sur, se da la reforma de los 90. Y también en el año 98 se descubre la Isla del Encanto. Y de las primeras reformas que se hace en nuestro proceso penal es la técnica de interrogatorio de los testigos a través del modelo adversarial. De tal manera que nuestro sistema responde unas instituciones al modelo europeo continental, otras al Cono Sur, otras al modelo anglosajón americano y otras al modelo puertorriqueño, que es prácticamente el anglosajón americano en castellano. Y perviven, y ahí están. Y durante la implementación de la reforma teníamos capacitadores españoles,
Y corríamos, por ejemplo, con los temas de evidencia. Mire, ¿y aquí cómo hacemos? Si es que el juez tiene que tener control sobre las evidencias. Y luego nos íbamos a consultarle a Héctor Quiñones Vargas, también otro capacitador de Puerto Rico, que nos decía, no, el juez no tiene por qué tener las evidencias. Las evidencias es responsabilidad del fiscal. Esos depósitos judiciales deben desaparecer. Y el modelo de la influencia del cono sur, que el Código Procesal, todo está establecido a partir de ahí. Total, pues nuestro sistema es un híbrido de distintos sistemas y modelos y que perviven, y por eso en algunas ocasiones se generan antinomias o problemas de interpretación. Pero lo que nos interesa es el tema de la revisión de los hechos en segunda instancia. En el caso del Código del 74 se regulaba la apelación de la sentencia definitiva y esta apelación era abierta. La Cámara no tenía límites para conocer del recurso, incluso reformaba en perjuicio. Si recurría el imputado, la Cámara decía, mire, no tiene razón, pero lo han condenado por homicidio simple, esto es homicidio agravado, le incremento la pena de los 10 años a los 30, siendo el defensor quien recurría. Y parecería mentira, pero como en nuestra judicatura hay poca movilidad, porque tenemos, fíjense, parecería que no influye, pero no tenemos un buen régimen de retiro, y hoy con las AFP es peor. Los jueces no tenemos un buen sistema de retiro, y total que hay que morir con las botas puestas, porque el seguro de la corte, el seguro médico y todo eso hace que señores de 70, 75, 80 años todavía estén ejerciendo como jueces y que no se quieran ir. Digo, parece mentira, pero es parte de nuestra realidad y eso sigue permeando en las decisiones. Hay tesis incluso respecto de la Cámara de Santa Tecla, por la configuración subjetiva de esa Cámara, donde estaban aplicando la reformatio impeius. El Código del 98 tiene su base en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que desarrolla o propone un proceso de única instancia en el que solo admite casación. Pero a partir de estas decisiones, de estos antecedentes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de España, Cesáreo Gómez Vázquez, Jesús Terrón, Bernardino Gomariz Varela, y en el caso nuestro regional, en el sistema interamericano, el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, generó que en el 2011 se hiciera una reforma para traer de nuevo la segunda instancia. Y teníamos una ventaja con el contexto normativo del 172, que dice que la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes integran el órgano judicial. Es decir, ya tenemos Cámara de segunda instancia en la Constitución, lo único que no ejercía la instancia como posibilidad de pronunciarse sobre los hechos en discusión, porque la casación se sabe que es un grado de conocimiento que no conoce los hechos, aquí se predica mucho la intangibilidad de los hechos, sino que es un recurso de estricto derecho que se ha ampliado al control de la fundamentación del juez. De tal manera, pues, que en el 2011 se introduce la apelación de las sentencias. Aunque estos precedentes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que el acusado tiene derecho a contar con un recurso que revise de manera amplia e íntegra los hechos, la configuración del recurso establece limitaciones que no le permiten al tribunal conocer todos los hechos. En primer lugar, es potestativo. Si no recurre, pues ni modo, queda firme la decisión. Segundo, el principio de congruencia, porque otorga al tribunal competencia únicamente sobre los puntos apelados. El famoso tantum devolutum quantum appellatum,
con la excepción que si hay algún supuesto de violación de derechos humanos y de nulidad absoluta, el tribunal puede ampliar de oficio, incluso el efecto extensivo también, pero son situaciones excepcionales. El conocimiento también del recurso queda condicionado a cumplir requisitos de admisibilidad, de forma, tiempo, entre otros. Y el otro problema es que no hay inmediación de la prueba como cuando se da en la vista pública. Nos vamos a las actas, nos vamos a los videos para tratar de verificar si los puntos son ciertos. Hay un supuesto también de posibilidad que el tribunal o que la Cámara abra audiencia cuando hay un defecto y que el juez ha hecho afirmaciones que no constan en la prueba, pero de igual manera es excepcional. Ya lo planteaba Jairo hace un momento, fue Marcelo, me parece, que había comentado que desde el punto de vista cognitivo no hay pruebas directas, no tenemos pruebas directas desde el punto de vista cognitivo, aunque clásicamente directa es la que acredita el hecho principal y la autoría, e indirecta la circunstancial. Incluso la de referencia queda tradicionalmente como prueba indirecta. Desde el punto de vista cognitivo no hay pruebas directas. Todas las pruebas son indirectas, excepto la inspección o la reconstrucción que el propio juez de juicio haga o practique. Esa distinción clásica pues se mantiene, pero sabemos de que desde el punto de vista cognitivo no es posible. ¿Por qué? Porque no hay inmediación del hecho. No hay inmediación del hecho. Se suele comparar al juez de juicio con el árbitro de fútbol o con cualquier árbitro de deportes. Respecto a que él únicamente verifique el cumplimiento de las reglas y debe ser imparcial. El árbitro no puede decir, mire, es penal, yo lo voy a tirar. Es tiro libre, yo lo ejecuto. No, eso no lo puede hacer el árbitro, lo mismo el juez. El juez no puede o no debería en un sistema adversarial asumir esos roles de pitar la falta y decir yo voy a cobrar ese tiro de penal. Porque entonces deja de ser árbitro, deja de ser imparcial y se convierte en parte. Pero hay también una diferencia importante, en eso se parecen, hemos dicho, pero hay una diferencia importante entre el árbitro de deporte con el juez, porque el árbitro es testigo de los hechos, es juez y es testigo. El árbitro tiene que estar en forma, bueno, de hecho entrenan, van a correr, tienen que estar en forma porque tienen que ir a la par de la jugada. El árbitro tiene que correr de allá para acá, de allá para acá. Estar pendiente de lo que se está ejecutando. Y él, cuando ve la infracción, él es testigo directo del hecho. Y él, podrá tener problemas de percepción o problemas de interpretación, hoy se auxilia con el VAR. Y aún así, auxiliándose con el VAR, la gente dice no era penal. Como en la final de la Sub-17, México-Brasil. Para mí no era penal, pero bien. Lo cobraron y Brasil no solo empató, sino que ganó. Lo siento a los amigos mexicanos. Pero el juez de juicio no. Al juez de juicio le llegan a contar lo que el otro percibió e interpretó. Porque son momentos diferentes. Una cuestión es lo que yo perciba y otra cosa es lo que yo interprete del hecho. A partir de las preconcepciones que tenga el testigo. Puede a la salida de acá ocurrir un accidente y podemos haber un montón de testigos de lo que ocurre en el accidente. Algunos vamos a poner atención en los vehículos, en el color del vehículo, en la marca del vehículo, en el modelo, otros en las personas, y nos pueden citar a declarar. Y cada quien va a dar información distinta, porque alguna información es relevante y la que no nos resulta relevante la vamos a desechar, no nos vamos a fijar. ¿Y qué marca era? No me fijé. ¿Y quiénes eran los señores? Las personas. No, yo me fijé que el carro, pobrecito el carro. Y eso no quiere decir que el testigo mienta.
El testigo percibe e interpreta, y este va donde el juez y a preguntas de las partes contesta la información que se le pregunta, y el juez percibe esa información y la interpreta. Hoy ya no tenemos casi juicios colegiados. Con la reforma de 2011 la mayoría son de juez unipersonal, pero me gustaba a mí el colegiado porque tomábamos nota, algunos con su computadora, otros a mano, pero cuando estábamos en la deliberación y queríamos cotejar la información, cada uno tenía cosas distintas. Y para vos dijo que había visto que él había sido. Para mí sí, no, yo puse que no. Preguntémosle a este. No, yo no me fijé. Pero estuvimos escribiendo. Es que estaba haciendo la lista del súper porque hoy tengo una cena en la casa. Y esas son cosas que de verdad, bueno, al menos desde mi experiencia salvadoreña, el juez está escribiendo ahí la lista del súper y el juez está pensando en otra cosa. Pues bien, a partir de eso, el juez toma la decisión y determina, esto ocurrió de esta manera. En los años 70, 80, 70 había un programa famoso de el tremendo juez de la tremenda corte, donde salía Tres Patines. Creo que aquí todavía lo daban en la radio ese programa, para quienes no lo conocían. Era un comediante caribeño, no recuerdo si era cubano o puertorriqueño, cubano. Pues el Tres Patines se metía en líos a cada rato y era llevado donde el juez, y estaba Luz María Nananina y el Curro, y estos declaraban, y el juez, cuando empezaba a concluir, es que tú le hiciste esta y esta cosa a Luz María, y tú le hiciste estas cosas al Curro, y él lo increpaba, el acusado lo increpaba y decía, ¿tú estabas ahí, chico? ¿Tú estabas ahí? No estaba ahí. Entonces, ¿cómo afirmas que yo he sido? Y él increpaba que cómo el juez estaba afirmando eso, si él no estaba ahí. Entonces ya él daba su relato, aparecía en esa cuestioncita de lo que en realidad había ocurrido. Algunas veces salía bien librado y otras condenado. Pero parece mentira ese programa cómico nos refleja en realidad un problema para los jueces. A los jueces no nos constan los hechos. Nos pueden llegar a mentir. Y nosotros fallar sobre esos puntos. Hay un distinguido jurista aquí, voy a omitir el nombre, que dice que el juez es el tonto del pueblo, porque todos saben la verdad, todos saben, la víctima, el imputado, todos les consta la verdad, pero le llegan a decir mentiras al juez, medias verdades, medias mentiras, verdades completas o mentiras completas. En uno de los tribunales donde estuve, mi metier para ver si mi medida para ver si me había equivocado en la decisión era ver a los de traslado de reos, porque el de traslado de reos se había ido al penal a traerlo y venía platicando con el preso, con el reo, y ahí le contaba las cosas. Entonces cuando se decía se absuelve a fulano de tal, y el de traslado de reo le hacía así, la regué. O cuando decía, lo condeno a tal cosa, el de traslado de reos, la volví a fregar. Si el de traslado de reos asentía, yo dormía tranquilo. Porque el de traslado de reos sabía la verdad. Sabía la versión del acusado. En algunas ocasiones le confesaba, sí, ocurrió esto. Y en otras le decían, pues, eran 1 hora, 2 horas de viaje. Así es que esta labor no es sencilla, no es fácil, porque estos problemas los discutía con unos compañeros allá en San Salvador, ¿verdad?, del juez tonto del pueblo, y uno de ellos se molestó porque él era de la ciudad. El problema no era si era tonto o no, sino que él no quería ser de pueblo, sino de la ciudad. Entonces el lío es decidir la verdad. Ya hoy en la mañana tuvimos una conferencia que trató sobre este tema de la verdad. El día de ayer también
la doctora Blanco, me parece que fue, abordó nociones sobre epistemología que a mí me pareció también muy importante. No me pareció árido, como dijo Geoffrey, aunque sí el tema puede parecer árido. Creo que esa es la base de nuestro trabajo. No voy a repetir estos aspectos contrarios, escépticos y favorables, que ya, bueno, quizá lo único sobre la favorabilidad de posiciones de la verdad, que se puede llegar a la verdad a través de la posibilidad teórica y empírica, pero además, ideológicamente, es importante y es justificado que nosotros lleguemos a la verdad. Ferrajoli dice que los únicos autos de autoridad cuya legitimidad y validez dependen de la verdad son las sentencias. Veritas non auctoritas facit judicium. Es la verdad y no la autoridad la que hace el juicio. A diferencia del legislador, que ahí es la autoridad y no la verdad la que hace la ley. Pero nosotros sí, y por eso no hay cosa juzgada material en materia penal. Se puede pedir la revisión aún hasta después de la ejecución de la sentencia, cuando aparece el muerto por el que fue condenado. A mí casi me pasa un caso así. Los fiscales estaban, no encontramos el cuerpo, pero con ellos se fueron. El caso ya estaba en instrucción y ya sabíamos que íbamos a tener que decidir un caso donde había desaparecido esa persona y estaban 2 tipos detenidos. Por suerte para el tribunal también, ¿verdad? Porque eso es un alivio, tener que decidir con la presión social de la familia, de la comunidad, que ha desaparecido con 2 que habían ido a tomar y el otro desapareció. Venía deportado como a los 4 meses de los Estados Unidos. Él se fue a tomar con los amigos y agarró viaje y no les dijo, no se despidió de nadie. Y los estaban acusando de la muerte. Entonces, para suerte para nosotros que vino deportado, vaya, ya apareció, va. Y salieron libres los otros muchachos en la fase de instrucción con sus 4 meses presos. Y el lío que yo le veía era conocer de un homicidio sin corpus delicti. Entonces la verdad es necesaria para justificar la pena que se va a imponer. Incluso hay posibilidades de revisión de la sentencia. Esa verdad absoluta, real, es un ideal inalcanzable, dice Ferrajoli, y más bien esa verdad procesal, la que decidimos, es probabilística, como dijo Aristóteles allá en el Organón. Como puede ser así, puede no ser así. Es aproximativa y además es sujeta a normas. La verdad, pues, está sujeta a normas, y ayer se mencionó en la última jornada, cuando se habló de la regla de exclusión y sobre las excepciones a la regla de exclusión. La búsqueda de la verdad es una búsqueda a toda costa. Bueno, hay límites a los métodos de investigación, que los conocemos, prohibiciones absolutas, aquellas que requieren orden judicial y las que únicamente requieren formalidades, pero hay además lo que Alfonso Jaime García Figueroa denomina garantías contraepistemológicas, porque por lo general el proceso pretende encontrar la verdad, pero hay un bloque de garantías que se oponen a la búsqueda de la verdad, son contraepistemológicas. Primero, aquellas que requieren que la información sea confiable, que haya confiabilidad en la información. La información anónima, la referencia anónima. Cuando llega la policía es que el rumor público decía, sí, pero ¿quién les dijo que él lo había lesionado? A toda la gente, pero ¿quién de toda la gente? Era todo el rumor que fulano había sido. ¿Quién? La referencia secundaria, terciaria, las fotocopias simples, el polígrafo, que ayer se mencionaba también, una decisión de 1923 sobre la doctrina de la aceptación general. No goza de aceptación general el polígrafo de Keller para la comunidad científica. Respecto de la certeza a que si hay alteraciones diastólicas o sistólicas correspondan o no a decir la verdad. Entonces esta información que va a llegar al juicio debe
gozar de confiabilidad para que ingrese esa información. Si no goza de esas garantías de confiabilidad, no entra la información, no es admisible. Hay aquellas que protegen la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Por ejemplo, la información obtenida por tortura, en violación al domicilio, a las comunicaciones. Esas se oponen a la búsqueda de la verdad. Pero ¿qué es lo que tutelan? La dignidad humana, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales. Hay otras que protegen intereses extraprocesales, que no tienen que ver nada con la pretensión punitiva. Las que protegen la unidad familiar, por ejemplo, la facultad de abstención. La facultad de abstención, tuvimos un caso dramático en un tribunal en San Vicente, donde un joven grande, joven adulto, desde que la niña tenía 9, 10 años, él llegaba tomado a la casa y agarraba a su hermanita y la violaba. Y la mamá, callada, le permitía eso. 10, 11, 12, 13, 14, cuando llegó a los 19 años, esta niña, violada de manera sistemática por su propio hermano, vino, la vio ahí platicando con otro hombre, entonces se emborracha otra vez, llega a la casa y la vuelve a forzar. Al día siguiente, ella lo atiende, le trae su par de cervezas, le prepara una sopita de frijoles y en la sopa de frijoles vierte lagnate, un potente veneno. El tipo quedó con su rostro metido en la sopa cuando lo llegaron a reconocer. Se identificó al niño que había ido a comprar el veneno, al señor del agroservicio, el niño se ausentó. No se obtuvo esa información, el del agroservicio dijo, yo aquí le vendo eso a un montón de gente, no recuerdo a quién. Y la única declaración que quedaba era la de la mamá del muerto y de la presa. Y dijo la señora que había sido la alcahueta, que había permitido eso durante tanto tiempo, en perjuicio de su hija. Ya enterré a mi hijo. Si declaro, voy a meter presa a mi hija. Yo no quiero declarar, no quiero pasar mi vejez sola. Fue lo que dijo, y sin que se le hiciera la advertencia. Solo se paró a la señora y a los peritos. La señora dijo, mire, yo no quiero declarar. Y dijo eso. Ejerció la facultad de abstención. De tal manera, pues, que Fiscalía se quedó sin pruebas y esa termina en una absolutoria, porque ahí se protegen intereses extraprocesales, la unidad familiar, la confianza profesional con el secreto profesional, la seguridad estatal. Y hay otras que requieren simples formas, que sobre estas lo que aconsejan desde la epistemología hay que ser lo más flexible posible. De tal manera, pues, que estamos en presencia de 4 tipos de verdad, al menos en el caso salvadoreño. Una verdad narrativa que pone atención al relato, a la versión del testigo, que lo que el testigo nos diga coincida con el resto de la prueba y es suficiente para gozar de credibilidad. Hay un cuento famoso de Anatole France que se llama El señor Thomas. El señor Thomas. No me voy a detener a contarles de qué trata, pero por favor léanlo, googleenlo, el señor Thomas, Anatole France, y nos va a servir para ver y reflexionar sobre este tipo de verdad que tiene que ver con las palabras y cómo al final se concluye que no hay posibilidades de error judicial. El error judicial no existe. Les dejo ahí esa inquietud. El segundo modelo de verdad, la retórica. Nosotros seguimos manteniendo el jurado, se han hecho reformas para reducir la competencia del jurado, que el 189 de la Constitución establece el tribunal de jurado, para los delitos que la ley señale. Hay una remisión entonces legislativa y ha quedado solo para 4 delitos, para las lesiones, para las amenazas, para los daños
no recuerdo cuál es el otro más. De tal manera pues que el jurado, seguimos teniendo juicios con jurados. Y aquí donde interesa es la persuasión, esa verdad persuasiva o retórica, el discurso, la apelación, salud, a la misericordia, como hizo el otro personaje que comentábamos de uno de los casos. Pido misericordia. Los persuadió. La verdad negociada, el plea bargaining. La jueza le ofrece al deportista seleccionado, mire, mejor acepte el abreviado, si no lo voy a mandar a juicio y le van a poner 15 años, mejor acepte el abreviado. Y él dice, vaya, sí, soy pandillero, soy miembro de esa pandilla, y después llegan los pandilleros a quererlo, a que se brincara la pandilla, a que se hiciera pandillero o lo mataban. Y allá en El Salvador ese es un asunto serio. Le tocó salir huyendo. La verdad negociada, pues también será esta verdad, la verdad por correspondencia. Nos aseguramos los jueces a que esa verdad que nos está confesando el acusado corresponde a la realidad o no. Y finalmente la cognitiva. Y este es un punto también muy importante sobre la toma de decisiones y de nuestras acciones. Obvio que todo lo queremos racionalizar. La ley es la razón desprovista de pasión en el concepto que da Platón en las leyes. La razón desprovista de pasión. Y queremos hacer las pasiones a un lado. Sin embargo, aquí quería hacer un yin-yang. No podemos separar la razón con nuestras pasiones. Están ahí, forman parte de nosotros. No somos seres ajustados, no somos máquinas. Y cuando, como dijo Nietzsche, no Nietzsche el filósofo alemán, sino el grupo caribeño de música, hoy es Día del Músico, hagamos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón. Tenemos que irnos por corazonadas para tomar decisiones. ¿Qué impresión me causan a mí? Los sentimientos, las emociones, la ira, el enojo, todos estos prejuicios que me han impactado en una víctima que rompe en llanto. Por más que queramos racionalizar las decisiones, es difícil. En la vida cotidiana también actuamos más por pasión. ¿Se imaginan un partido de fútbol solo racional? No, uno va al estadio a gritar y a insultar al árbitro y a los del equipo contrario, y afloran las pasiones en el estadio, ¿no? Si no, sería el fútbol aburridísimo. El mismo ajedrez es apasionante, aunque parezca aburrido. O cuando le dicen a uno, mira, no te conviene, te está poniendo cuernos. No, eso no es cierto. Y termina la gente enemistada porque le dicen las cosas, ¿no? Porque las pasiones ciegan las razones. Y si no tenemos presente eso, si no tenemos presente ese componente humano que es tan propio, que es parte de nuestra naturaleza, y no tomamos conciencia de eso, ¿no? Podemos estar, como se citó en el ejemplo anterior, tratando de justificar decisiones que nosotros hemos tomado de manera pasional y tratar de darles un sentido racional y justificar racionalmente una decisión que me ha movido más por pasión. De tal manera que el mismo Aristóteles propone que la retórica se integre con el patos, la pasión, el logos con la razón y el ethos, es decir, que tiene que haber un componente ético también en el aspecto retórico por los riesgos de manipulación. Es que la publicidad y los políticos saben cómo llegarnos. Va uno a las ferias estas de ventas, de rebajas, oye, que viene el Black Friday, ¿verdad? Y uno va y compra un montón de cosas
baratas y cuando llega o a buen precio, ¿verdad? Para uno, ahí ahorré, dice uno, gastando. Y llega a la casa y bueno, y hoy, ¿qué hago con esto? Meterlo debajo de la cama. Sí, ahí hay otro montón de cosas que no ocupo, pero que compré también. El publicista sabe llegar a estos aspectos emotivos o los políticos con sus colores, con sus arengas, con sus estribillos, con sus canciones y nos llegan para mover al auditorio de Perelman. Una decisión racional, pues tratando de encontrarle un poquito de racionalidad a este trabajo tan difícil de los jueces, es aquella que se basa en elementos objetivos, en evidencias, en corroboraciones, en inferencias y apoyada, como dijo ayer una de las ponentes, en menos aspectos subjetivos, en menos creencias y menos en íntima convicción. La autenticidad o identidad de la evidencia, el método de incorporación de la prueba, la confiabilidad de los testigos, a que no hayan móviles espurios ahí en ellos, que sus versiones sean persistentes, no ambiguas, ni que se retracten, o que hayan corroboraciones que confirmen su versión, son algunos aspectos que nos van a dotar de racionalidad. El libro de la prueba de... se me apagó el foco. ¿Mande? Sí, hay uno que es un español... bueno, ya me voy a acordar. Perdón que se me apagó el foco. También don Ewald Acuña Blanco, a quien no tengo el privilegio de conocer personalmente, pero sí compré su librito y me lo devoré, el de la psicología del testimonio. Él señala algunos problemas de la psicología del testimonio que quiero resaltar acá, y son las lagunas de percepción. En el caso de este señor que dice que estaba reparando el camión cuando pasaron unos en bicicleta, él no le vio el rostro, hubo una laguna de percepción, solo vio a los ciclistas, escuchó los disparos y vio que los ciclistas siguieron su camino, pero después lo vio en el puesto policial. Entonces, esas lagunas de percepción son suplidas por imágenes o por palabras posteriores, por versiones que él da y queda comprometido a lo que ya dijo. Esos son problemas bastante serios. Otros problemas también es la interpretación que le damos a los hechos, el tema de la memoria y los recuerdos voluntariamente así recordados. Es decir, que yo decido que así ocurrió, aunque los hechos no hayan sido así. Pero yo ya una especie de autosugestión o autoengaño, de tal manera que yo parezca creíble. Es parte de los problemas que don Ewald señala. Pero el punto es el control de la decisión. En cuanto a los motivos de apelación, la ley señala inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal sobre cuestiones de hecho, de prueba, sobre cuestiones de derecho o sobre cuestiones de procedimiento. En cuanto a las cuestiones de prueba, es admisible cuando la sentencia se funda en prueba ilícita o con problemas de ilicitud en la obtención de la evidencia, y esto sí pues, puede ser objeto de conocimiento del Tribunal Superior, aplicando la famosa exclusión hipotética. Cuando se trata de prueba no incorporada o no producida legalmente y que el juez diga en su decisión, esto lo dijo el testigo y realmente no lo dijo, o en base a una prueba que en realidad no se produjo o que fue excluida. Es muy frecuente también en el caso salvadoreño el tema de las actas de entrevista y en fin, de diligencias policiales que no se incorporan con el método legal, que estos métodos lo que pretenden es dotar de racionalidad a la decisión. Puede ser también que se trate de prueba producida y no valorada, que se haya producido y que el juez omite valorar. Ocurre con la prueba de descargo a veces. O cuando hay una violación al principio de congruencia. Este es otro lío serio del que estamos teniendo desde hace mucho tiempo, porque las acusaciones repiten los requerimientos fiscales y no el resultado de la instrucción, no la nueva información que surge con la instrucción.
De tal manera que hay acusaciones que únicamente se refieren a la intervención policial o a las actividades de investigación y no al hecho en sí. Y no al hecho en sí. Un cuadro fáctico, por ejemplo, acusado, decía, mire, que andábamos patrullando, dice, la policía andaba patrullando el sector de responsabilidad. Recibimos por radio operador que iban asaltando un bus. Le dimos persecución al bus y cuando llegamos ya había otro personal policial que había detenido la unidad y habían 2 personas en el piso boca abajo, pasajeros afuera del bus y junto a estas 2 personas los objetos que le habían sido incautados, por lo que fueron detenidos por robo agravado. Y en la vista pública tuvimos el montón de testigos que llegaron a decir, es que este señor es el que entró con el arma, el otro es el que empezó a pedir las cosas, el montón de testigos a contar sus versiones, pero eso no estaba acusado. Lo que habían acusado fue el acta de intervención policial y no los hechos que se iban a someter a juicio. Entonces, esto también genera afectaciones al principio de congruencia y puede ser objeto de control. Respecto de las cuestiones de derecho también se pueden controlar. Hay los problemas de interpretación, de subsunción o de calificación jurídica. Hoy tenemos un caso tremendo del que no quisiera hablar, pero el caso viene al dedillo. Y es el hecho que hay una persona que aparentemente toca a una niña en sus ropas. Una vecina dice, mira, te están tocando a la niña. Y sale a reclamar que estaba tocando a la niña. El tipo se intenta dar a la fuga y es retenido por los vecinos y luego él huye, pero deja su vehículo. Resulta que este personaje resulta ser un magistrado de una cámara de segunda instancia civil y las autoridades y la gente se volcó por la figura del personaje, obviamente, porque decisiones hay de todo tipo todos los días, pero por la naturaleza del personaje ya no solamente la tocó, sino que la agredió sexualmente. No solamente la agredió sexualmente, sino la violó. Y las redes sociales se imaginarán. Violador, tocador y todo lo demás. Una cosa que solo lo comparo con lo que señala Michel Foucault en Vigilar y Castigar, su primer capítulo sobre el tema de Damián, la ejecución de Damián, en el que la gente está enardecida, pero poco a poco, cuando lo están torturando y despedazando, la gente se compadece del torturado. Pero ahorita la gente está, hasta el propio presidente de la República, presionando a los jueces por las decisiones. Pues le atribuyen agresión sexual y la Cámara dice, mire, esto no es una agresión sexual, esto es un tocamiento impúdico que es constitutivo de falta, fue sobre la ropa, fue fugaz, y lo califica de esa manera y hay una presión social, la decisión todavía causó mucho más indignación. La provocatio ad populum de los romanos, la provocación al pueblo, que es la base de los recursos, es la base de los recursos. Pero obvio que estas pasiones también, ayer citaron a Ferrajoli, ¿verdad? Por ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede convertir lo falso en verdadero ni lo verdadero en falso. Y por eso es que el juez tiene que tener un carácter contramayoritario. El juez tiene un poder contramayoritario, va contra las decisiones de la mayoría. No necesariamente, tiene que responder a la verdad. Y aquí también me hace recordar en el tema de la democracia y las injerencias y los papeles de los otros órganos del Estado, Democracia y Crucifixión de Zagrebelsky, donde se cita
el pasaje de la pasión de Cristo y el rol de las distintas autoridades, el Sanedrín decidiendo en la madrugada, el Pilatos queriéndose lavar las manos, mire quién pongo en libertad, a Barrabás o a Jesús, el populacho, exaltado por los fariseos, ¿verdad?, gritando crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿quién responde a esa democracia? ¿Qué modelos de democracia representan en los distintos órganos del Estado? Al final, Zagrebelsky concluye que ninguno de esos tres, ni el del Sanedrín, ni el cónsul, ni el pueblo, toman decisiones democráticas, sino que al final el que la toma es Jesús, porque se somete a la decisión que las autoridades han tomado. Entonces, respecto de los procesos, ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede convertir lo falso en verdadero ni lo verdadero en falso. Y de eso tiene que tener conciencia el judicial. Y por eso tiene que ser independiente, ser objetivo. Ser objetivo. También estos problemas de subsunción o calificación jurídica que están amarrados también a la adecuación de los hechos que se estimen por probados con la calificación jurídica. Problemas de aplicación de consecuencias jurídicas, problemas de ponderación, que también es posible que se conozcan. Y el tema de la sana crítica, que aquí me voy a permitir también hacer una reflexión sobre este punto. ¿En qué consiste un argumento sólido? Pablo Raúl Bonorino nos dejó un texto en El Salvador, cuando llegó a capacitarnos también, la justificación de las sentencias penales. Esa está en la página del CNJ de allá, lo pueden bajar, está pública. La justificación de las sentencias penales de Pablo Raúl Bonorino señala que un argumento sólido parte de la verdad de sus premisas, que las premisas sean verdaderas y que tenga una estructura lógica correcta. ¿Y cuándo se violenta la sana crítica? Pues cuando las premisas son falsas o cuando las inferencias son inválidas o improbables o que las conclusiones no se sustenten en las premisas. Y también propone los diferentes tipos de razonamientos. Yo hablé hace un momento del razonamiento deductivo, hablé también del razonamiento inductivo con el método de casos. El deductivo, que tiene 2000 años desde la antigua Grecia con el aporte con el modelo aristotélico tomista. El inductivo con el aporte de los empiristas ingleses, pero también los ingleses en la década de los 30 nos enseñaron otra forma de razonar, y es a través de la abducción. La abducción que parte de premisas particulares a conclusiones particulares. Es decir, que no estamos en presencia ni de deducción ni de inducción, sino es una nueva forma de razonar distinta a la que se había estado estudiando y que surge con la novela policíaca, con Sherlock Holmes, con Hércules Poirot, de Agatha Christie y de Sir Arthur Conan Doyle, que a través de sus novelas, a través de sus historias, nos enseñan a cómo estos investigadores policiales hacen inferencias a partir de premisas particulares a conclusiones particulares. De tal manera que, ¿qué pasó? Perdón. Nos propone que en la premisa mayor, en la deducción, hay regla, caso, resultado. Tenemos la regla, el caso y el resultado. En la inducción, que es el método científico, tenemos un caso, lo sometemos a experimentación, nos da un resultado y esto ya lo convertimos en regla universal de aplicación. Mientras que en el modelo abductivo tenemos un resultado que nos ha producido un peritaje, vamos a la regla, que es lo que dice la regla sobre este resultado, y por lo tanto tenemos un caso ahora, que es
esta otra forma de razonar que nos ha propuesto. Al final de lo que se trata en este tema es que apliquemos el sentido común y la sensatez. Sentido común y sensatez. Esto es en el fondo, pero ¿cómo justificarlo y cómo llegar al uso del sentido común en este tipo? Máximos de la experiencia, lastimosamente el tiempo se nos fue de las manos, pero para proponer una solución ya a los casos planteados. En el caso 1 hay un problema de falta de credibilidad del testigo por lagunas de percepción. El señor que estaba arreglando el camión, esa laguna de percepción fue suplida por la información posterior. Además, hay insuficiencia probatoria por falta de corroboración de su dicho. El tribunal lo condena solo con su dicho. Me tocó salvar el voto. Los colegas me decían, ¿y si él le está señalando y dice que él ha sido, cómo le quitas eso? Pero ¿cómo corroborás? Me tocó salvar el voto. Lastimosamente la casación, porque en aquel momento fue antes del 2011, fue declarada inadmisible. Y la sentencia quedó firme. La niña que acusó a su padre de violarla porque el novio pandillero le había dicho, ahí hay una falta de persistencia en la incriminación, ella se retractó. Ella no es categórica, no se mantiene, hay una falta de persistencia y de sí la Cámara absolvió directamente. En el caso del atleta federado, pues ese error judicial puede ser corregible a través de la revisión de la sentencia ante la misma juez, pero porque en la sentencia principal ya no le atribuyeron a él el carácter de gatillero, sino que el testigo protegido llegó a decir que era un homie nada más. No le dio el carácter de gatillero. Ahí, obvio, una gran distancia entre ser un homie o un miembro de la pandilla a ser un ejecutor, un sicario. Entonces, ahí podría hacerse, pero este asunto todavía no se ha solventado. Y en el caso 4, pues eso es inapelable. La decisión del jurado no admite apelación, salvo la nulidad del veredicto cuando ha habido soborno del jurado, falta de identificación del jurado, falta de firma por aspectos meramente formales, pero la decisión del jurado no puede solventarse. En este tema de la retórica, a nosotros nos parece, mire, que no deberíamos de ponernos a estudiar retórica. En el libro de Julio Fontanet Maldonado, el manual, creo que se llama Manual de Litigación, Manual y Práctica de Litigación Oral en Puerto Rico, algo así se llama, de Julio Fontanet. El primer capítulo del libro trata sobre la persuasión, es decir, cómo llegarle a la gente a sus sentimientos y a sus emociones. Así es que este es el panorama que tenemos en El Salvador. Finalmente, solo quiero citar un pasaje respecto del tema nuestro, ¿verdad? Que tratamos con seres humanos, que el proceso penal se trata de enjaular personas, como dice Binder en Introducción al Derecho Procesal. Y Goethe escribe una obra que se llama Fausto. Está la historia de Fausto y Margarita que todos conocemos, para vincularlo al tema del poder penal. Pues resulta que Fausto era un anciano que devoraba libros y la Margarita era una jovencita, ¿verdad? Una jovencita que estaba en los mejores años de su juventud, y el Fausto entusiasmado con la Margarita, y la Margarita que le iba a parar bola al viejito. Hasta que un día pues invocó a Mefistófeles y dijo, mire, yo estaría dispuesto a vender mi alma con tal de obtener juventud y el amor de Margarita. Dicho y hecho, Mefistófeles se aparece como un ropavejero, vendedor de ropa vieja, y le dice, aquí estoy, firmemos el contrato. Ay, no. Al final termina firmando el contrato y al día siguiente Fausto amanece un galán, ¿verdad? Joven, atractivo. Y la Margarita cuando lo ve se entusiasma y dice, ¿y este dónde estaba? No lo había visto.
y se entusiasma con el Fausto. Pues en el primer momento en que están solos, él empieza a tratar de seducir, ella no puede resistir la atracción, se deja llevar por esa atracción que siente hacia él, pero un momento de razón la hace detenerse y le dice, un momento, ¿quién te ha dado este poder sobre mí? ¿Quién te ha dado ese poder sobre mí? Esa es la pregunta que uno ve en los ojos de los acusados cuando le dice, lo condeno a 4 años de prisión, a 5 años de prisión, a 10, a 20, a 30, a 50, porque el poder que tiene el proceso penal, la atracción que tiene para el reo, para el acusado, es tan fuerte que la gente no lo entiende. Y por eso es que Ferrajoli señala una irreductible ilegitimidad del poder penal. Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de dignidad humana. Y en cada decisión hay un nivel de ilegitimidad irreductible al que tenemos que estar conscientes. De hecho, Montesquieu, en El espíritu de las leyes, no le habla derecho penal, no dice que es derecho penal. Dice el terrible poder que tienen los jueces penales. Es un poder tremendo. Por eso a mí me gusta aquí en Costa Rica es que se llama poder judicial. Es un poder tremendo. Y de eso tenemos que estar conscientes, los abogados, los litigantes, pero sobre todo a quienes nos corresponde juzgar a nuestros semejantes, para tratar de contener a este leviatán, contener a este Cronos que se devora a sus hijos en las cárceles, que se los come, y para dotarle un poquito de racionalidad a este enorme poder. Nuevamente agradezco la invitación y a ustedes les agradezco su atención y su tiempo. Gracias.